Si ya me van conociendo un poco, saben que las tazas me encantan. De hecho, la velocidad de la aguja iba disminuyendo hasta que prácticamente se paraba. Pero por lo menos tenemos una buena noticia esta semana. Bienvenidos un día más al canal. Justo acabo de terminar de grabar ahora el outro del vídeo anterior porque una vez más se me había olvidado, pero no quería dejar el vídeo sin hablarles sobre un par de cosas, así que he terminado de grabar el outro y con la misma estoy empezando a grabar el siguiente vídeo. Tengo muchas cosas que enseñarles, tenemos muchas cosas que hacer. Les habré dejado imágenes de que esta mañana fui al centro a por telas, las tengo por aquí. Y es que para los bolsos necesitaba tela de forro. Yo les comenté en otro vídeo que tenía telas de segunda mano que estaba usando de forro, pero me he dado cuenta de que no tengo tela suficiente para los bolsos, sobre todo porque quiero hacer más de 2 bolsos. Entonces he preferido comprar tela blanca para los bolsos y para tener acceso, y quizás esa tela de segunda mano la utilizo más para los necesarios, porque de ahí sí que puedo sacar mucha más cantidad para los necesarios, pero para los bolsos no me da porque son los forros y los bolsillos. Entonces he preferido hacerlo así. He ido bien temprano al centro para tratar de aprovechar el día, y ya que estaba ahí he aprovechado a comprar otras cosas. He comprado más bies para hacer los logos de calma. Ya tenía, pero ya que quiero ponerme a hacer más productos y iba a ir al centro porque he querido aprovechar, he comprado más elásticos para scrunchies, y por aquí tengo la tela blanca que es 100% algodón. Entonces ya me quedo un poco más tranquila y puedo avanzar con los bolsos que los tengo ahí parados, y estaba esperando a tener esta tela. Y ya que iba al centro, me he pasado por otra tienda que hay aquí que no conocía antes de llegar a Luxion porque no sabía que existía, que se llama Action, y me he comprado un capricho. He comprado este de aquí. No sé si conocen este tipo de rotuladores, me imagino que lo habrán visto por redes un montón porque son súper famosos. No estos en concreto, sino este estilo. Y los he visto, llevo mucho tiempo queriendo algo de este estilo, no tengo rotuladores parecidos y pues me ha dado el capricho. Justo en el vídeo anterior les hablaba también de que quiero retomar el tema de los hobbies y de dedicarme un ratito por lo menos al día a desconectar y hacer otra cosa que no sea calma. Así que he visto esto y he dicho, bueno, pues lo voy a comprar. Tengo muchas ganas de usarlos, así que quizás hoy mismo por la tarde me ponga a pintar un poco y a probarlos a ver qué tal. No sé cómo funcionarán, pero los he visto y digo, bueno, por probar. En esa misma tienda en Action he conseguido esto, que es para pegar láminas y fotos a la pared. Se supone que se puede quitar con facilidad y que es fácil de limpiar, así que por fin vamos a probar y vamos a intentar poner las láminas en la pared a ver cómo quedan. Espero que realmente se pueda quitar después y que no deje mucha marca, aunque bueno, las marcas anteriores están ahí, así que lo vamos a probar. Hoy me he hecho un café bastante grande porque acabo de comer, pero ya estoy un poco cansada del trote que me he pegado esta mañana, y les enseño mi tacita nueva. Como está ahora todo temática de Pascua, hay un montón de cosas de conejitos y demás, pero esta no me pareció tanto de Pascua, sino que me pareció mona, así que para mí, para la colección. Si ya me van conociendo un poco, saben que las tazas me encantan. Antes de empezar vamos a ver si podemos colocarlas para que ya nos quede el fondo un poquito más mono. Lo que ahora no sé cómo colocarlas, ese es el siguiente problema. A ver, ¿cómo hago yo esto? Y así, la voy a empezar a colocarlas y ya me voy decidiendo, porque yo creo que hasta que no las vea puestas no voy a saber si realmente me gusta o no. Vamos a ver. Ahí.
He puesto ahí la del café, que creo que queda bastante bien, y luego las otras dos aquí. No sé si están demasiado altas o si cambiar esa y poner aquí la del logo de Calma y esa aquí, que también puede ser. Creo que lo voy a dejar así de momento y ya según lo vaya viendo me decido si lo dejo así o si lo cambio. Pero bueno, por lo menos ya el estudio va cogiendo forma, me gusta. De momento se va a quedar así y ya después de cuando lleve un tiempo viéndolo bien decidiré si realmente me gusta o no. Tengo el estudio, como no, patas arriba, he estado adelantando cosas. Tengo por aquí las asas y las tiras de los bolsos que ya están listas. Así que lo voy a dejar un momentito en otro lado. Y anoche también adelanté otra cosa y es que me puse a cortar tela para scrunchie. Tema scrunchie. No va a haber scrunchies de encaje para esta colección, lo dejaré para más adelante. Pero sí que quiero sacar scrunchies con estas telas. Lo que he hecho es coger el molde un poquito más grande, que es este tamaño de aquí. Este tamaño es un poco más grande que los scrunchies normales que están ahora mismo en la web. Así que he aprovechado y he cortado varias telitas. He cortado del azul, ya tengo dos con la tela rosa Vichy. He cortado obviamente la de flores. Y de esta, de hecho, me voy a quedar una yo porque no me puedo aguantar. Tendríamos 4 modelos de scrunchie. Me gustaría hacer algún lazo también, pero bueno, eso lo voy a dejar para un poco más adelante. Aunque yo saqué la colección el 15 de abril, me gustaría hacer tote bags normales también con las telas nuevas y más bolsos con las telas nuevas. Aunque el 15 saque ciertos productos, voy a seguir sacando diferentes modelos porque quiero aprovechar todas las telas nuevas. Nos vamos a poner con esto, las voy a planchar bien. Y las voy... No, mentira. Esto lo dejamos a un lado. Antes de ponernos con los scrunchies necesitamos hacer etiquetas con el logo. Varias personas me han preguntado que cómo hago las etiquetas, así que voy a aprovechar y en este vídeo se los enseño. Si quieren algo más concreto, les puedo hacer un vídeo aparte o quizás un reel o un YouTube short. Pero bueno, aquí más o menos se los voy a enseñar. Tengo aquí suficientes para los scrunchies, los voy a dejar para un lado. Y luego tengo 6, me daría justo porque tengo 4 bolsos y quiero hacer 2 neceseres más, así que aquí lo tendríamos. Este es un papel especial para transferir, yo simplemente pongo el papel en la impresora. Tienen que poner, eso sí, el modo espejo, por lo menos en este tipo de papel. A lo mejor hay otros que son distintos, lean bien las instrucciones. Y ahora esto lo vamos a pasar a una tela.
Estaba cosiendo los scrunchies, como les estaba enseñando, y he tenido que parar de coser porque la máquina se me está trabando. No sé qué pasa, pero se estaba empezando a trabar cuando le doy aquí a la rueda. Miren, está bloqueada. Antes se movía, ahora ya ni se mueve. Le he quitado los tornillos, la he limpiado, no tenía tanto polvo, pero me parece que es algo de aquí dentro. Está empezando a oler, creo que es algo que es de aquí dentro porque es la rueda. Si le doy con fuerza, sí, pero le cuesta mucho girar y según iba cosiendo, la máquina iba cada vez más lento hasta que prácticamente se me ha parado. Se me ha parado justo cuando he llegado por lo menos a coserlo entero, pero obviamente no puedo seguir cosiendo así. Yo quería sacar la colección el 15 de abril, estoy un poco apurada para poder llegar a esa fecha que me he puesto yo, no me la ha puesto nadie, pero bueno, me pongo fechas también para trabajar y sacarlo adelante, porque si no pongo fechas es como muy... ¿no? Y nada, que la máquina no funciona. Entonces, no sé si es que le falta aceite, no sé si es que hay que llevarla a taller, y si la llevo a un taller no sé cuánto van a tardar, por lo tanto no sé si voy a poder coser y no sé si voy a poder llegar al 15 de abril. Voy a hacer un parón, a comer algo, a despejarme un poco y luego veo qué hago. Voy a ir buscando un taller porque esto no es normal, no lo he hecho nunca. Eso no sé si es que le falta aceite o qué es lo que pasa, pero ya no me va a dejar coser más. Voy a ir buscando un taller y a ver qué es lo que hago. Buenos días. Ayer no les grabé nada más. Tengo al gato corriendo como loco, así que si escuchan ruido, saben que es Stitch. Ayer no hice nada más, simplemente me aparté de la máquina porque me estaba poniendo nerviosa y me puse... Ahí me pica. Y me puse a hacer otras cosas, de hecho me puse a hacer un poco de repostería, que me apetecía mucho hacer English muffins. Y luego me puse a pintar, estrené los rotuladores, que por cierto me gustaron un montón. Estuve mirando incluso sitios donde poder llevar la máquina en caso de que no funcionara más. Y esta mañana me he sentado y he dicho, bueno, voy a probar porque a veces pasa que no funciona y luego al día siguiente a lo mejor pues vuelve a funcionar. No sé si es que la máquina se sobrecalentó o yo qué sé, no lo sé. Y he probado a hacer un par de puntadas y está funcionando. De momento no noto, porque ayer notaba como incluso el pedal se me trababa, o sea, yo pisaba el pedal y por mucho que pisara no me dejaba pisar bien. De hecho la velocidad de la aguja iba disminuyendo hasta que prácticamente se paraba. Sí que la noto un poco dura, sobre todo de aquí, pero de momento me está dejando coser, entonces voy a buscar también un aceite para la máquina a ver si es eso, porque es verdad que hace mucho. No sé si alguna vez se lo he puesto, tengo que decirlo, cosa que está muy mal. Entonces a lo mejor la máquina lo que necesita también es un poquito de cariño. Voy a intentar coser, de todas formas, aunque sea intentar coser un scrunchie más. Voy viendo, si ya veo que se me vuelve a parar la máquina, simplemente paro de coser, llamo a un taller y la llevo cuanto antes a ver si me la pueden devolver. Ayer me puse muy nerviosa, por eso no grabé nada más, porque ya no estaba en el mood de grabar y yo quiero venir aquí también con la mejor energía posible para transmitirles a ustedes también como buen rollo, alegría y todo eso, entonces dejé de grabar. Vamos a volver a intentarlo y a ver qué pasa. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that
no va. He podido coser un scrunchie completo, eso sí. Al principio empecé a coser y la máquina iba como bastante suave, podía ir más rápido o más lento. Según me estaba acercando y al final notaba esa traba en el pedal que ya no me permitía ir más rápido y notaba cómo la aguja se iba parando poco a poco, así que me ha dado tiempo a terminar el scrunchie y ya está, pero no voy a seguir porque me da miedo de seguir y estropearla más. Se acabó lo de coser por ahora. Espero que se pueda solucionar esto rápido porque si no, no sé qué va a pasar con la colección, si es que no la saco directamente, si la saco pues cuando sea y no la llamo colección, sino que no sé. Voy a mirar lo del taller ya, creo que prefiero llevarla directamente a un taller que la vean bien y me digan, mira, era solo el aceite, echarle aceite y ya está, o mira, necesita arreglo, déjala aquí un par de días y ya está. Prefiero hacer eso ahora para que tengan ellos tiempo también de ver qué pasa, de arreglarla, y yo de recogerla e intentar coser lo que pueda coser. Así que ahora lo que estoy pensando es, vale, aunque yo no pueda coser, ¿qué otras cosas puedo ir haciendo mientras para adelantar? Porque no quiero ni dejar el vídeo aquí, obviamente, ni ya no hacer más en toda la semana. Entonces lo que se me ocurre es eso, poder empezar a cortar los forros, aprovechar a sacar más contenido para redes, por ejemplo, aprovechar a editar vídeos de YouTube y poco más, es que no sé. Estoy por aquí editando el siguiente vídeo y tengo aquí un acompañante. Ella está vigilando que el vídeo salga bien. La gatita editora. Buenos días de viernes. Ayer no les grabé absolutamente nada. Tuve una prueba médica y luego estuve intentando solucionar el tema de la máquina. Como ven, no está. No sé hasta dónde les conté el último día. El miércoles por la tarde lo llevé a un sitio de Francia donde tenían servicio de reparación. El problema es que me dijeron que tardaban entre 4 a 6 semanas en darme la máquina. Eso sin previo diagnóstico y sin haberla visto, entonces no la dejé ahí, con la misma me la llevé porque yo no puedo estar 6 semanas sin mi máquina de coser. Ayer encontré otro sitio aquí en Luxemburgo y la llevé. Me dijeron que tardaban entre 3 y 4 semanas en repararla y entiendo que depende también de lo que tenga. Esta vez sí que la dejé ahí porque no hay muchos más sitios más o menos cerca de mí y no puedo seguir esperando y esperando a ver qué ocurre, entonces la dejé ahí. Tuve que pagar el precio inicial que es para verla, entiendo que la verán y dependiendo de la gravedad del problema pues ya me darán un presupuesto y el tiempo más aproximado. ¿Qué pasa también? Que ese presupuesto mínimo también me hizo dudar de si dejarla ahí o no, porque me dijo de ahí para arriba obviamente. Y lo que me preocupa es que lo que estaba fallando es el motor, que no es una pieza cualquiera, sino el propio motor. Entonces salí de ahí un poco mal, porque no sé qué es lo que le pasa a la máquina, cuánto van a tardar en dármela. Hay mucha incertidumbre, pero al final la dejé ahí porque es que necesito que me digan qué es lo que pasa. Total, que no sé cuánto tiempo tardarán en llamarme y decirme, mira, pasa esto, te cuesta esto, tardamos esto, así que veremos qué es lo que pasa. Estoy barajando otras opciones, ya les contaré un poquito más adelante. Lo que sí estoy pensando que quizás la próxima semana lo que hago es aprovechar a grabar el vídeo de preguntas y respuestas, porque la próxima semana, si no tengo la máquina de coser, tampoco tengo mucho contenido que enseñarles. Entonces, como podrán entender, la colección de primavera no va a salir el día 15, no es posible, o sea, no tengo mi máquina y aunque me la devolvieran, ya estamos a viernes, o sea, será la próxima semana, no me da tiempo, no sé qué hacer, no sé para cuándo pasarla, tengo que barajar primero otras cosas y luego pensar en eso. Me da mucha rabia, la verdad, tener que volver a posponerla porque tengo muchas ganas de sacarla y al final entre una cosa y otra no he podido hacerlo. A veces pasan este tipo de cosas y no puedo hacer nada más. De todas formas, les recomiendo que me sigan también por mis otras redes sociales porque ahí van a estar un poco más actualizados en el momento real. Saben que yo estos vídeos los grabo
con antelación, entonces lo que están viendo en el vídeo ha pasado ya hace a lo mejor 2 semanas. Les recomiendo que si quieren estar un poquito más al día me sigan por mis redes, principalmente por Instagram. Ahí también les podré ir comentando qué es lo que pasa, si sale la colección, si no sale, si qué, y poco más. Yo esta mañana me he puesto directamente, he desayunado y me he puesto la ropa para entrenar y he hecho un moño para entrenar. Para mí me es más fácil también si lo hago así, si ya tengo toda la ropa de entrenar puesta, me resulta más fácil después ponerme a entrenar directamente. Pero por lo menos tenemos una buena noticia esta semana y es que tenemos un pedido. Es un pedido de una tote bag y de un marcapáginas, así que nos vamos a poner con eso. El marcapáginas tiene personalización y quiero aprovechar a llevarlo hoy viernes porque si no tengo que esperar el lunes, porque aquí en Luxemburgo el fin de semana no abre correos, así que nos vamos a poner con eso y ya luego me pondré a entrenar. No sé si les grabaré mucho más esta semana, me sabe fatal, siento que ha sido un vídeo como raro, pero bueno, a veces las cosas salen así. Ya tengo el pedido listo, he tratado de ajustarlo al tamaño del bolsito para que fuera lo más compacto posible. Esta tarde lo llevaré a correo y voy a aprovechar a ponerme ahora a entrenar. Como no sé si les voy a grabar algo más, voy a despedir el vídeo aquí por si acaso. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido. Sé que ha sido un poco raro por todo el tema de la máquina, pero bueno, espero pronto tener buenas noticias.
Y no se olviden de darle un like y de suscribirse si no lo han hecho y nos vemos muy pronto. Chao.